Bueno, para la segunda parte del quiz vamos a evaluar la continuidad o discontinuidad de una función. Para ello escogí la función f de x, que es una función a trozos, que a su vez se subdivide en cuatro funciones que son g de x para valores de x mayores a 2, h de x para valores de x mayores o iguales a menos 10 y menores que 2, c de x para cuando x es igual a 2 y n de x para valores de x menores a menos 10. Se dice que una función polinómica y una función racional es continua en todo su dominio, por lo cual es importante analizar cuál es el dominio de nuestras funciones y saber si es continua en los intervalos en los cuales se está expresando. Bueno, una función racional, el dominio son todos los reales menos aquellos valores de x donde el denominador valga 0, por lo cual el dominio de g de x son todos los reales menos los puntos 0, más 2 más menos raíz de 2 sobre 2. Vemos que estos valores son negativos y el 0 no son parte del intervalo en el cual g de x se está expresando, por lo cual g de x es continua en el intervalo. El dominio de h de x son todos los reales menos los puntos 2,5 medios. Tampoco estos puntos están en el intervalo en el cual se expresa y por lo cual esta función h de x es continua en todo su dominio. C de x, el dominio son todos los reales en el cual hace parte el 2, por lo cual esta función es continua. Y n de x, el dominio son todos los reales menos los puntos menos 10,7. Tampoco son parte del intervalo, por lo cual esta función es continua. Ya sabiendo que las funciones en sus intervalos son continuos, entonces debemos analizar f de x si es continua en su totalidad, por lo cual se analizan los puntos en los cuales puede haber discontinuidad. El primero que destacamos es 2. Para hallar la continuidad debemos tener tres cosas presentes. El primero es que f de a se encuentre posible en el dominio de la función, sea posible, la cual, como vimos anteriormente, todos los f de a en las cuatro funciones serán posibles. 2. Que el límite cuando x tiende a exista, es decir, que sus límites laterales coincidan. Y el tercero es que si el límite cuando x tiende a existe, este sea igual a f de a. Si se cumplen estos tres supuestos, entonces podemos decir que, que la función es continua. Continuaremos entonces con el punto que puede presentar una discontinuidad, que es el punto 2. Entonces comenzamos con el primer supuesto, que era evaluar f de a, es decir, en este caso f de 2. Para eso utilizaremos la función c de x, ya que x es igual a 2, y nos dará 9 por 2 más 14 es igual a 32. Y esto es c de 2. Ahora el segundo paso es determinar si el límite existe. Entonces decimos el límite cuando x tiende a 2 por izquierda es sobre la función h de x, ya que los puntos por la izquierda de 2 serán en este intervalo y utilizaremos esta función. Entonces nos dará sobre
2 por 2 al cuadrado menos 9 por 2 más 10. Aquí sustituimos 2 en x para determinar cuál es el valor del límite. Menos 6 sobre 0. Esto dará un valor más menos infinito. En este caso es menos, ya que cuando el denominador tiende a 0, esto quiere decir que entre más nos acercamos a 2, más pequeño va a ser el denominador y por lo tanto el valor del límite cada vez va a ser más grande entre más nos acerquemos a 2, por lo cual menos infinito. Y ahora nos acercaremos al límite cuando x tiende a 2 por derecha. Y para ello utilizaremos la función g de x, que es esta ecuación. Y sustituimos 2 en x. Sobre 16 menos 16 menos 2. Y esto nos da 21 sobre menos 2. Aproximadamente es menos 10.5. Bueno, vemos aquí que el límite por izquierda no coincide con el límite por derecha, por lo cual podemos decir que el límite cuando x se aproxima a 2 de la función f de x es discontinua, ya que el límite no existe. Entonces no se cumple ni el segundo ni el tercer supuesto para que sea continua en ese punto. Seguimos ahora con el siguiente punto que puede presentar discontinuidad, que es menos 10. Entonces evaluamos como primer paso f de a, que en este caso sería h de menos 10, ya que el punto menos 10 es dado en el intervalo h de x. Entonces sustituimos menos 10 en h de x. Esto nos da 300 más menos 10 menos 20 sobre 200 más 90 más 10, lo cual da 260 sobre 300 y esto nos da 27 sobre 30. Este es el valor de h de menos 10. Ahora el segundo paso es evaluar si el límite cuando x tiende a 10 existe, para lo cual primero nos vamos a aproximar por izquierda y a ver si concuerdan sus límites laterales. Por izquierda vemos que la función es n de x, ya que en este intervalo son los valores menores a menos 10 y esta es la función. Entonces sustituimos
Esto nos da 30.000 más 30 menos 5 sobre 300 menos 90 menos 210. Y esto como resultado nos da 30.025 sobre 0, que por izquierda daría pues un valor negativo. Entonces decimos que este límite tiende a negativo infinito por izquierda. Y por derecha, límite cuando x tiende a menos 10 por derecha, es dado en la fórmula h de x, ya que aquí x podría tomar valores mayores a menos 10. Y sustituimos entonces en la fórmula de h de x. La cual ya la habíamos resuelto en la FDA, pero pues lo podemos volver a hacer para no saltarnos ningún paso. Nos había dado 27 sobre 30. 270 sobre 300, que es 27 sobre 30. Vemos que el límite por derecha y por izquierda no concuerdan, lo cual significa que el límite no existe y por lo cual otra vez no hay ningún valor al que tienda el límite que de f de a, entonces ni la segundo ni el tercer supuesto se cumplen, por lo cual podemos decir que en menos 10 la función f de x también es discontinua. Ya teniendo esos dos puntos, sabemos que la función f de x es continua en todos sus puntos menos en el 2 y en el menos 10. Bueno, y para la segunda parte del quiz también debíamos analizar en la función f de x las asíntotas verticales u horizontales que se presentaran en ella. Entonces, primero vamos a analizar las asíntotas verticales dentro de f de x. Y una asíntota vertical es aquella que cuando x tiende a algún número, cuando el límite de x tiende a un número a, esta va a tender a infinito o menos infinito. Entonces, esto se da cuando en una función racional el denominador tiende a 0, ya que cuando x tiende a un número, el denominador va a tender a números cada vez más cercanos a 0. Y esto va a hacer que la función se divida en números cada vez más pequeños, los cuales van a aumentar cada vez más su total. Bueno, para analizar entonces cuáles funciones de f de x podrían ser asíntotas verticales, debemos ver en qué puntos x se puede aproximar a valores en los cuales el denominador tiende a 0. Entonces en g de x vemos cómo los puntos en los cuales el denominador puede ser 0 son estos tres. Estos dos son negativos y el 0. Y vemos que x tiene valores mayores a 2, por lo cual se dice que esta función g de x no puede ser una asíntota vertical. H de x, los valores a los cuales el denominador puede ser 0 son 2 y 2.5, y vemos que x se aproxima a 2, por lo cual h de x sí puede ser una asíntota vertical que anotaríamos aquí. H de x la habíamos analizado que cuando x tiende a 2 por la izquierda, esta toma valores donde sería menos 6 sobre, cuando es por la izquierda, valores de 0 positivos. Entonces,
el límite es un negativo por un positivo, entonces al menos infinito. Entonces decimos el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de h de x es igual a menos infinito, es decir, una asíntota vertical. Entre más nos acerquemos en esta función h de x a menos 2, más pequeño va a ser el valor. Ahora, c de x es un polinomio de grado 1 que está dividido sobre 1, entonces ningún valor de x va a hacer que este se vuelva a 0, por lo cual no es una asíntota vertical. Y n de x, tenemos que los valores del denominador pueden ser 0 en menos 17. Y vemos que x se aproxima por la izquierda a menos 10. Entonces sí puede ser una asíntota vertical al aproximarse x a menos 10. Entonces este también lo resolvimos en esta parte cuando aproximamos el límite x a menos 10 por la izquierda y nos daba un valor en el cual era positivo arriba cuando tomábamos valores cercanos a menos 10 y negativo abajo, por lo cual n de x cuando el límite, cuando x se aproxima a menos 10 por la izquierda, también es menos infinito. Entonces decimos que en n de x, cuando tomamos valores cada vez más cercanos a menos 10 por la izquierda, el límite va a tender más a ser un número más pequeño, es decir, menos infinito. Entonces estas son nuestras 4 funciones y en 2 de ellas encontramos asíntotas verticales. Ahora vamos a analizar las asíntotas horizontales. Y estas se dan en la forma cuando un límite de cuando x tiende a un número infinito, más o menos, este límite va a tender cada vez más a un número c. Entonces, entre más grande sea x o más pequeño sea x, más cercano a este número va a tender la función. Y estas asíntotas verticales se dan en funciones racionales, que sean pueden ser en dos formas. A, tanto en funciones racionales de igual grado, entonces puede ser, por ejemplo, x cuadrado sobre x cuadrado. Y aquí la función cada vez va a tender a un número, ya que se simplifica el x cuadrado y queda el número que estaba multiplicando. Entonces en este caso es 1 sobre 1 igual a 1. El límite de x cuadrado sobre x cuadrado cuando x tiende a infinito va a ser 1 sobre 1. Esto porque entre x sea más grande y se está dividiendo el número infinito sobre el número infinito al cuadrado, simplemente se simplifica y queda la multiplicación. Y también tenemos asíntotas verticales cuando el denominador tiene un mayor grado que el numerador. Entonces puede ser, por ejemplo, en la forma x cuadrado sobre x cubo. Y aquí el límite va a tender a ser 0. Esto ya que entre más grande sea x, más grande se va a volver el numerador, es decir, el número que está al cual se está dividiendo la función, y por lo cual este límite va a tender cada vez a valores más pequeños y cada vez se va a acercar más a 0. Entonces vamos a analizar si en nuestra función f de x hay alguna función que presente asíntotas horizontales. En g de x observamos la función racional y hay dos polinomios en el cual el denominador es de mayor grado, por lo cual en esta función sí puede haber una asíntota vertical
En este caso, denominador de mayor grado, tomamos g de x y ponemos sus polinomios más grandes, los de mayor grado, que eran 2x cuadrado sobre 3x al cubo. Vemos que como es denominador de mayor grado, este límite, el límite cuando x tiende a infinito, positivo porque el intervalo son números mayores a 2 hacia el infinito, entonces este va a ser igual a 0, ya que entre más grande se vuelva x, otra vez más grande se va a volver el denominador. H de x también puede ser una asíntota vertical de la forma de igual grado, ya que sus polinomios más grandes son iguales. Entonces anotamos h de x, el límite cuando x tiende a infinito, y anotamos sus polinomios más grandes, 3x cuadrado sobre 2x cuadrado. Y aquí, entre más grande sea x, pues no importa porque podemos simplemente simplificar, dividir x cuadrado y x cuadrado, y nos queda que entre más grande sea x, más va a tender ese límite a volverse 1.5. En nuestro caso, entre más alejado estemos de 2 y nos acerquemos más a menos 10 por la izquierda, entonces más vamos a tender al 3 sobre 2. En c de x no puede ser una asíntota vertical, ya que esta no es una función polinómica de grado 1, no es una función racional. Y en n de x tampoco puede ser una asíntota vertical porque su numerador tiene mayor grado que el denominador. Bueno, a manera entonces de resumen, vimos que la función f de x es continua excepto en los puntos 2 y menos 10. Además presenta asíntotas verticales en h de x, n de x, donde en h de x cuando x aproxima 2 por la izquierda tiende a menos infinito, y en n de x cuando x aproxima menos 10 por la izquierda también tiende a menos infinito. Y asíntotas horizontales en g de x cuando x aproxima a infinito, g de x tiende a ser, el límite tiende a ser 0, y en n de x donde el límite cuando x se aproxima a menos 10 por la izquierda, entonces a infinito, entonces va a dar valores a infinito más infinito, en nuestro caso menos infinito. Este se va a aproximar a valores que son 3 medios. Espero les haya gustado.